Muy bien, queridos hermanos, nos toca considerar este segundo tema, la magnificencia de su humildad. Los que tienen bosquejos tal vez quieren abrir en esa página. Cuando se le preguntó a San Agustín cuáles son las tres más importantes virtudes cristianas, él respondió: humildad, 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 las tres más importantes. Y parece que el gran teólogo entendió la importancia de esta cualidad. Alguien dijo que la única cosa en este mundo que es verdaderamente grande es la humildad. Y como es de suponerse, la asombrosa grandeza de Jesucristo se fundamenta en una asombrosa humildad. Aquí Él brilla como ningún otro. Así que quisiéramos considerar el supremo ejemplo de la verdadera grandeza según lo describe Marcos en su Evangelio. En primer lugar, para decir que su humildad se demostró en identificarse con pecadores. Y en el primer capítulo, cuando Juan el Bautista lo presenta, Marcos nos da este relato. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bueno, el profeta había hablado de un precursor, alguien que iba a venir delante del Mesías, anunciando su llegada, y ese fue Juan el Bautista, como un heraldo en los tiempos antiguos, cuando el rey o el emperador estaba por llegar a alguna comunidad, aldea. Él iba delante diciendo: prepárense, pongan su mejor ropa, limpien el camino, ya viene el rey, ya viene el emperador. Y el profeta Juan hace un trabajo similar: prepárense, y alguien está por llegar, es el Señor, es el Mesías, es Dios, y la gloria del Señor se va a manifestar. Y está creando mucha expectativa. Algo tremendo está por suceder. Dios está por manifestarse de una manera como nunca antes se había visto. Así que Juan el Bautista aparece, comienza su trabajo, se pone a predicar, a bautizar a las multitudes en el río Jordán, anunciándoles que alguien muy poderoso está por presentarse en el escenario. Y según lo que dijeron los profetas, quien se va a presentar es Dios mismo. Así que Juan crea mucha expectativa respecto al que va a venir. Alguien está por llegar, dice Juan, alguien de mucho poder. Él dice que es más poderoso que yo, alguien de mucha dignidad. No soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El trabajo del esclavo más humilde de lavar los pies sería un honor demasiado alto para mí, dice el profeta. Y es alguien que va a bautizar con Espíritu Santo. Un Mesías extraordinario está por llegar. ¿Cuándo vendría? ¿Cómo sería su llegada? Aumentaba la expectativa en el corazón de los que escuchaban a Juan. Y por fin el momento esperado llegó. Pero fue de una manera totalmente inesperada. No había banda, no había pompa, no había publicidad. Ni siquiera había una recepción especial. Ni siquiera se identificó. Un día, calladamente, apareció y se colocó en la fila de los pecadores para ser bautizado junto con ellos. ¿Qué es eso? Ahí está el Mesías en la fila, tal vez delante una ramera, o un borracho, un adúltero, un ladrón por detrás, y el Mesías esperando su turno junto a los demás. Qué extraño es eso. Ahí está Juan bautizando, y hasta el momento nadie se ha percatado que el Mesías ya está presente. Como cualquier otro penitente, está en la fila esperando su turno para ser bautizado. Y Juan describe el bautismo de Juan en el verso 5 diciendo que es un bautismo de arrepentimiento.
Cada persona salía al río, confesaba sus pecados y fue bautizada por Juan. Pero ¿de qué se va a arrepentir el Hijo de Dios? ¿Qué pecados va a confesar? La verdad es que no vino a confesar sus pecados porque no los tenía. Vino a confesar mis pecados, sus pecados. Vino a llevar la carga de nuestros pecados y sumergirse bajo las olas del juicio de Dios. Y lo que pasó en el río Jordán fue una figura, un símbolo de lo que iba a pasar en la cruz. Su bautismo fue simbólico, en la cruz fue realmente lo que sucedió. Entró a la muerte cargando nuestros pecados, y en todo eso se ve la asombrosa humildad del Hijo de Dios. Cristo no tenía necesidad de bautizarse, sin embargo se colocó en la fila y se bautizó, se estaba uniendo a nuestra causa, fue contado con los transgresores, con los pecadores. Alguien dijo que fue contado con los transgresores para que nosotros pudiésemos ser contados con los justos y con los perdonados. Está diciendo, ustedes no están solos, me uno a ustedes, vengo a pararme junto a ustedes, voy a sumergirme bajo el agua de la muerte y voy a tomar sus pecados, morir su muerte y resucitar de la muerte para dar vida a todos aquellos que creen en mí. Así que lo que hizo en el río Jordán de manera simbólica, en la cruz lo hizo de manera real. Ahora, cuando Jesús salió al río a bautizarse, ahí estaba la gente parada en la orilla observando, seguramente pensando que se trataba de otro pecador más, otro penitente que se iba a arrepentir y bautizarse. Y Jesucristo sale al río, Juan lo bautiza, y en ese momento sucede algo que no había sucedido con ningún otro bautismo. En ese momento Dios habla desde el cielo como para aclarar la figura, y el servicio de bautismo fue interrumpido por una voz desde el cielo como diciendo, no se equivoquen, este no es otro pecador, este es mi Hijo amado que siempre ha cumplido mi voluntad. Lo que se oyó desde el cielo fue en realidad una cita de 2 versos del Antiguo Testamento. El primer verso, tú eres mi Hijo amado, se encuentra en Salmos 2, verso 7. El rey escogido por Dios. La segunda parte viene de Isaías 42, 1. En ti tengo complacencia. Ese es el cántico del siervo. Así que es identificado como rey, es identificado como siervo, y viene la pregunta, bueno, ¿cuál será? ¿Cuál de los 2 papeles va a jugar? ¿Va a ser un rey o va a ser un siervo? Bueno, en realidad Cristo vino para ser siervo que llega a ser rey, y no existe ninguna contradicción, porque Él nos enseña en este evangelio que si queremos ser grandes en el reino, debemos ser siervos, y el más grande es el que más sirve. Quienes ocupan tronos en el reino de Dios son los siervos. Si así funciona en el programa de Dios, entonces esperaríamos que el rey primero fuese siervo, y es exactamente lo que sucede. El rey viene a servir, otros se creen grandes porque han logrado subir. Él, siendo grande, vino a servir, y en el proceso nos demostró la verdadera grandeza. Así que en primer lugar le vemos a Jesús en su humildad, identificándose con pecadores. En segundo lugar, le vemos humildad en que vino a vivir en un pueblo despreciado. Capítulo 1, verso 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Uno de los nombres más comunes de Jesús es Jesús de Nazaret. Aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y nadie lo menciona más que Marcos. Claro, Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén, pero nunca
fue conocido como Jesús de Belén. Fue en Nazaret donde pasó la mayor parte de su vida terrenal. A la edad de 30 años dejó a Nazaret para comenzar su ministerio y fue conocido como Jesús de Nazaret. Nazaret fue una aldea tan insignificante que no aparece ni siquiera en ninguna literatura antigua. Nazaret estaba situada en Galilea. Los galileos eran objeto de desprecio por los de la cúpula religiosa en Jerusalén, y Nazaret era el pueblo de menor rango en una provincia despreciada. Jesús de Nazaret no fue ningún título de prestigio. Significó ser un don nadie. Tenía mala fama. Incluso la fama fue tan pésima que cuando Natanael se enteró que era de Nazaret, dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, yo creo que cuando salía la lista de las mejores ciudades en Israel, Nazaret quedaba en último lugar. Básicamente ser de Nazaret significaba ser de la chusma. No era ningún título de prestigio. Nadie quería identificarse para ser de Nazaret. Observen, Jesucristo no salió de Jerusalén, la ciudad de la religión. No salió de Roma, la ciudad de poder. Y no salió de Atenas, la ciudad de los filósofos. Salió de un pueblo relegado y se identificó con un pueblo que nadie le daba importancia. En todo eso vemos la asombrosa humildad de Jesús. Incluso el título fue alzado sobre la cruz. Pilato colocó en la parte superior un título, un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Cuando los discípulos fueron a la tumba después de la resurrección, un ángel les dijo: buscáis a Jesús Nazareno, no está aquí. Incluso el Señor llevó ese nombre al cielo. Y cuando tuvo Saulo de Tarso un encuentro con el Señor en el camino a Damasco, le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Tomó ese nombre de desprecio que nadie quería tener y lo llevó hasta el cielo. Qué admirable es el Señor. En tercer lugar, notemos que su humildad se demuestra en menospreciar la fama. A menudo Jesús ordenaba a la gente a guardar silencio, y Marcos menciona reiteradas veces cómo Jesús rehuía de toda publicidad respecto a sus milagros. Escuchen estos versos, capítulo 1, 44, mira, no digas a nadie nada. Capítulo 3, verso 12, mas él les reprendía mucho que no le descubriesen. Capítulo 5, verso 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Capítulo 7, 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Y hay otros versos más. Constantemente Jesucristo está diciendo: shh, no van a comentar, no van a decir a nadie, ¿no? Bueno, parece que al Señor no le interesa el aplauso, la aclamación de la gente. Lo que le interesaba era la aprobación de Dios. Cuando sanó a alguna persona, no necesitaba de reconocimientos o de recompensas. Se retiraba calladamente satisfecho de haber podido servir. La fama, las multitudes, los aplausos, esas cosas que resultan ser tan importantes para nosotros, carecían de valor para Jesús. Incluso parece que buscaba el anonimato. Nos enseñó en el Sermón del Monte no hacer nuestras buenas obras para ser vistos de los hombres. Nos habló de orar, de ayunar, de ofrendar en secreto. Nadie necesita enterarse, basta que Dios sepa, suficiente. Y el Señor Jesús fue el ejemplo supremo de esa humildad que busca solo la aprobación de Dios, ¿sí? Alguien me mandó una vez un artículo en el cual un hombre cuenta esta historia. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva
y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Me puse a escuchar y algunos segundos después respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor el ruido que hace. Él continúa y dice, me convertí en adulto y hasta hoy, cuando noto a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de otros, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente, haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Y luego dice, la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas. Y recuerden que nadie está más vacío que el que está lleno de sí mismo. El Señor Jesús parece que buscaba el anonimato, no necesitaba que publicasen acerca de sus obras. Además, no destacaba sus propios logros. En Marcos 5, cuando una mujer le tocó el manto y fue sana, Jesús no le dijo, mi poder te ha salvado, le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, él minimizó su propia participación en el milagro que había sucedido. Es bueno aclarar, hermanos, de que la humildad no significa autodesprecio. No consiste en despreciarse a uno mismo, consiste en no centrarse en uno mismo, sino en los demás. Es la carencia de egocentrismo. El vivir enfocado en otros fue exactamente lo que hacía Jesús y lo hizo mejor que nadie. Además, no aceptaba elogios. Cuando vino un hombre y le dijo, buen maestro, claro, era verdad, era maestro bueno en sumo grado, pero Jesús le respondió en el capítulo 10, el verso 18, nadie es bueno sino solo Dios. Ninguna persona es autor de su propia virtud. La fuente de toda virtud es Dios y como seres humanos no hacemos más que reflejar la bondad de Él. Es el único que merece ser llamado bueno. Ni siquiera quiso recibir ese elogio. En Filipenses capítulo 2 nos dice que cuando el Señor Jesucristo se humilló, después de su descenso hasta la cruz, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hay una frase más, para gloria de Dios Padre. Cuando el universo entero reconoce la supremacía de Jesucristo, cada rodilla va a chocar el piso, cada lengua va a decir la palabra, Él es Señor. ¿Y qué hace Jesucristo? La gloria es para mi Padre, y ni siquiera lo agarra, lo pasa a su Padre Celestial. Qué tremendo, ¿verdad? No aceptó los elogios, los aplausos, reconoce que finalmente es el Padre que estaba obrando por medio de él. La impresionante humildad del Señor Jesús. En cuarto lugar, su humildad en relacionarse con gente de condición humilde. Marcos 1, 16 y 17, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres.
Jesucristo seleccionó un grupo de seguidores que no tenían nada de prestigio social. Los primeros olían a pescado, hombres rústicos de la clase obrera. ¿A quiénes más va a llamar? Bueno, capítulo 2:14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Ahora Jesús llama a un odiado cobrador de impuestos, traidor a la patria, peor todavía. Una cosa era llamar a pescadores, pero ahora un ladrón es añadido al grupo. Y cuando termina de llamar a los 12, Jesús tiene una colección de hombres sencillos que no tenían nada de estatus social. Jesús nunca trató de aumentar su prestigio rodeado de empresarios y bancarios y gente de mucha posición social. Eso hubiera incrementado el impacto de su ministerio, ¿verdad? Pero no, los 12 discípulos eran de los barrios populares y el Hijo de Dios no tuvo ningún problema en asociarse con ellos. Incluso no tuvo problemas en comer con ellos. Constantemente le vemos a Jesús en compañía de gente de mal vivir, los sanaba, los abrazaba, los amaba y horror de horrores, se sentaba a comer con ellos. Para un judío comer juntos es muy significativo, es muestra de aceptación, de hermandad, de reconciliación, significaba un profundo compromiso con esa persona. Y los líderes religiosos jamás se sentarían a comer con esa gente, y no se les entraba a la cabeza que Jesús lo hiciera. Pero Él no vino a codearse con los grandes. Se relacionaba con gente de los barrios populares y les hacía saber que Dios les amaba. Y saben, hermanos, Jesús de Nazaret sigue aún pasando por acá, y lo maravilloso es que Él aún se relaciona con gente común y corriente. Incluso dice la Biblia que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gloria al Señor. Notemos en quinto lugar su humildad en tomar el último lugar. Mateo 15, si revisamos toda la historia, si revisamos las acciones más destacadas y nobles, en ningún lugar encontramos algo que se compara con esto. Todo otro ejemplo de humildad queda chiquito frente a esto. Marcos 15, 22, le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le sacan fuera de la ciudad para someterle a la peor clase de ejecución jamás inventada. Lo crucifican. Verso 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, el uno a su derecha, el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Se dejó crucificar en favor de los que le habían escupido, a favor de los que le habían azotado, le habían escarnecido, en favor de los que habían clamado por su sangre. Y cuando Cristo estaba en la cruz, contado con los pecadores, ahí están, 1, 2, 3. El Señor, que no cometió ningún pecado, no dijo: señoras y señores, quiero indicarles, quiero avisarles que yo no soy ningún criminal. No vayan a pensar que yo sea otro malhechor como estos señores. No, yo no he cometido ningún delito, ningún pecado. Yo estoy aquí dando mi vida para salvar a otros. Quería que ustedes sepan eso. Bueno, no dijo eso, ¿verdad? Estuvo con los malhechores como si fuera uno de ellos. Sufrió con ellos y fue contado con ellos. Se humilló hasta lo sumo. Todo otro ejemplo de humildad queda muy pequeño frente a este. Dios, habiendo hablado muchas veces,
de muchas maneras en tiempos pasados a los profetas, por los profetas, dice Hebreos capítulo 1, en estos últimos días nos habló por el Hijo. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué palabra trae? ¿Cuál es el mensaje que trae el Hijo de parte de Dios? Llegamos a Hebreos capítulo 1, verso 3, y dice así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál fue la palabra? Fue el Hijo de Dios agonizando, sangrando y muriendo en una cruz para salvarnos. ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios en una cruz? ¿Qué clase de Dios se deja clavar en una cruz? ¿Quién alguna vez ha visto a un Dios con escupo en la cara? Esperábamos ver a Dios sentado en un trono, no en una cruz. Esperábamos verle rodeado de adoradores, no de burladores. Esperábamos verle reinando en majestad, no agonizando y sangrando y muriendo. ¿Cuándo se ha visto a un Dios que se deja torturar por sus rebeldes criaturas? ¿Qué tipo de Dios es este que se coloca a la merced de sus criaturas? ¿Qué tipo de Dios que nos habla no de las alturas, sino del lugar más bajo y vergonzoso, y nos habla de una cruz? Nos habla no desde arriba, sino desde abajo. Claro, Él podía haberse presentado con poder y majestad, y podía haber tenido a todos temblando en el piso. Nos podía conquistar con su omnipotencia, pero apareció en el lugar más bajo, más vergonzoso, y nos conquista con su humildad, nos conquista con su amor. Esta es la asombrosa humildad de nuestro Señor Jesús. Un escritor dijo esto: esta humillación hasta la muerte de cruz, nos trajo salvación, pero nos trajo más que eso. Ha socavado y ha volteado todo el reino de Satanás, que se fundamenta en el orgullo. Fue el orgullo que precipitó la caída de Satanás, y fue el veneno del orgullo que infectó la raza humana cuando Adán pecó. Dios no tolerará ningún vestigio de orgullo en su reino. Ese reino está reservado para los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 12 cuando Cristo dijo: guardaos de los escribas que aman los primeros asientos en las cenas, en las fiestas y en los banquetes? Había asientos de honor, y el que podía sentarse al lado derecho del anfitrión tenía un asiento de máximo honor. Luego a la izquierda el segundo, luego segundo a la derecha, a la izquierda, y mientras más lejos, menos honor. Una vez Jesús fue a una cena y se sentó y estaba observando cómo la gente peleaba por llegar a los mejores asientos y ocupar esos lugares de honor. Y de pronto Jesús se paró y dijo: damas y caballeros, veo que ustedes están esforzándose por ocupar los mejores asientos. Sugiero que en el futuro, cuando vayan a alguna cena, ocupen el último asiento. Y posiblemente venga el anfitrión y diga: amigo, ese no es tu lugar, por favor, vas a pasar más adelante, y tú vas a tener honor delante de todos los presentes. Muchas gracias, y se sienta el Señor. Una pregunta: cuando Cristo dijo esas palabras, ¿dónde estaba sentado? ¿Dónde estaba sentado? Sí, estaba sentado en el último asiento, porque siempre se sentó en el último asiento. ¿Cuántos aquí han nacido en un establo? Nadie, ¿no? Podía haber nacido en el mejor palacio del mundo. Nació en un lugar donde había que agarrarse las narices, rodeado de bestias, un lugar de mal olor, de condiciones lamentables. Cristo no tuvo hogar.
cuando dio la ilustración de la moneda, tenía que prestarse una moneda, ¿verdad? Y finalmente fue crucificado en una cruz prestada y fue sepultado en una tumba prestada. Siempre ocupando el último lugar. Y claro, cuando llegó a la cruz, ese sí fue el último lugar. Más abajo no hay. Se sentó en el último lugar, y bien dijo Andrew Murray, él ocupó el último lugar que podía hallarse en el universo de Dios. El Rey de la Gloria, dejando lugar de más arriba para llegar al lugar más abajo. ¿Y quién podrá medir la distancia entre el trono y la cruz? Qué impresionante nuestro Salvador. En un mundo donde todos están de subida, escalando, tratando de llegar a ocupar las mejores posiciones, de alcanzar mayor prestigio, mayor influencia, aquí viene el Rey. Y no le interesa un pepino lo que tanto valorizamos. Él está de bajada y va bajando y descendiendo, bajando hasta tomar el último lugar, llegando hasta la cruz. La fama de los grandes hombres consiste en subir. La fama de nuestro Señor consiste en descender. Y lo hizo por amor a nosotros. Qué maravilloso es nuestro Señor. Ahora, Cristo dijo que si alguien ocupara el último asiento, posiblemente venga el anfitrión y diga, amigo, por favor, sube más arriba. Cuando Cristo ocupó el último lugar y llegó a la cruz, vino una invitación para subir más arriba. Observen el penúltimo versículo del Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 19. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del dueño de casa. Llegó a ocupar el lugar de mayor honor en el universo. Aquel que tomó el último asiento fue exaltado al supremo lugar. Amén. El lugar de máximo honor en el universo se dio a aquel que tomó el último lugar. Y Él es quien lo merece. Gloria a su nombre. Ahora, Filipenses 2 dice que Dios ha exaltado el nombre de Jesús sobre todo otro nombre. Y un día todos se postrarán ante Él. Toda lengua proclamará que Él es Señor. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, porque es el preferido del Padre, porque hizo muchos milagros, porque vivió una vida santa. No, porque se humilló. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Nadie se humilló como Cristo, nadie fue exaltado como Él. Nos dio el supremo ejemplo de humildad. Para finalizar, vistiéndonos de humildad. Primero, la belleza de Cristo se fundamenta en la humildad. Todas las cualidades de Cristo que admiramos surgieron de su maravillosa humildad. Sus reacciones eran bellas porque nunca fueron provocadas por el orgullo. Su paciencia era grande porque Él no se centraba en sí mismo. Su compasión era admirable porque siempre estaba pensando en las necesidades de los demás. Su servicio era impresionante porque su humildad le llevó a enfocarse en los demás. La belleza de su vida fue grande porque su humildad fue grande. En segundo lugar, la grandeza, no solamente la belleza, sino también la grandeza de Cristo se fundamenta en la humildad. Él dijo, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor.
Jesucristo enseñó que los grandes en el reino son los humildes. Los grandes en el reino son los humildes. Y nadie es más grande que Él, porque nadie se humilló a servir como Él. Y en último lugar, la semejanza a Cristo se fundamenta también en la humildad. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy muy sabio e inteligente. No dijo eso, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la parte que Él más quiere que aprendamos de Él. Y creo que todos nuestros avances en la semejanza a Cristo son avances en la humildad. Y saben, hermanos, sin la humildad todas las virtudes se echan a perder. La verdad se convierte en dogmatismo sin humildad. El conocimiento le vuelve a uno farsante sin humildad. El éxito nos lleva a ser jactanciosos sin humildad. Todas las virtudes se echan a perder cuando no hay humildad. Cuando el diablo ve orgullo en el corazón de alguien, él frota las manos y dice: ajá, con este podemos trabajar. Y eso le da buena ventaja al enemigo. Y con esa persona, el enemigo puede hacer estragos en la iglesia, en la familia, en la comunidad. Da mucha ventaja al enemigo. Lo único que asusta al diablo es la humildad. Y si eso es cierto, nos debe interesar mucho este tema. Y cuánto tenemos que pedir a Dios que nos enseñe la humildad del Cordero de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ciertas personas, a los humildes, ¿no? Ahora, Dios resiste a los soberbios. Es grave que un amigo, que un hermano te resista, pero que Dios te resista. Ahora, eso es serio. Y Dios ha de obrar para tratar con ese aspecto de nuestra vida para que no nos destruya el orgullo. Ahora, es importante entender, hermanos, de que la gracia es el combustible de la vida cristiana. Dios da gracia a los humildes, y no solamente la gracia es lo que trae salvación, la gracia es el combustible de la vida cristiana. Pablo dijo: yo he trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. 1 Corintios 15:10. Es decir, la gracia nos salva, y la gracia nos da el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Y Dios da gracia a los humildes. Así que quienes cargan este combustible a su tanque son los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Hermanos, la gracia nos da el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, de vivir para Dios. Únicamente podemos crecer o cambiar por la gracia sobrenatural de Dios, y Dios solo da gracia a los humildes. Así que, hermanos, la humildad es fundamental para poder crecer espiritualmente. Podemos decir que la humildad permite que recibamos mayor gracia, que nos concede mayor poder espiritual. Qué importante había sido. El apóstol Pablo tuvo experiencias tremendas, viajó hasta el tercer cielo, vio cosas que no se podían ni explicar con palabras. Y Pablo recibió un aguijón en la carne, alguna aflicción física, y pidió 3 veces que Dios se lo quitara. Dios dijo: no, te lo vamos a dejar. Porque Pablo, tú has tenido tremendas experiencias, fácilmente te puedes volver orgulloso y no te voy a poder usar, así que vamos a dejar esta aflicción para mantenerte humilde, para que yo pueda seguir obrando por medio de tu vida. El apóstol Pablo dijo: bueno, me voy a gloriar entonces en mi debilidad, porque en mi debilidad se manifiesta la gracia y el poder de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo, Dios le tuvo que mantener humilde con una aflicción
porque fácilmente podía haberse llenado de orgullo. Saben, hermanos, una de las peores cosas que nos puede pasar es el éxito en el ministerio. Porque de pronto el orgullo se mete por la puerta trasera y comenzamos a pensar, Dios tiene mucha suerte en tener un siervo como yo, de su equipo. Y el enemigo está ganando una ventaja. Dios da gracia no a los orgullosos, sino a los humildes. ¿Y cuántos siervos terminan fracasando? Tal vez porque este monstruo se metió en sus corazones. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, hermanos, no son nuestras victorias o proezas que muestran nuestra humildad, sino la gente ve a Cristo en nosotros cuando andamos en humildad. Cuando decimos, hermano, hice mal, perdóname. Cuando nos agachamos para servir, cuando sacrificamos tiempo y esfuerzo para otros, es cuando nos humillamos que la gente ve a Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Algunos años atrás, estuvimos haciendo un estudio con parejas y había un tema acerca del orgullo. Proverbios dice, ciertamente la soberbia concebirá contiendas, y cuando hay conflictos es porque hay orgullo. En ese estudio, cada uno tiene que llenar una hoja de trabajo y tiquear las frases que te describían a ti. Y fui tiqueando, y casi toda la página tiqueé. Y dije, ¿cómo es esto? No puede ser. Yo tendré muchos problemas, pero no creo que el orgullo sea uno de ellos. Pero ahí estaba la prueba y ya no lo podía negar. Parece que el orgullo se había metido en mi vida y había tiqueado varias frases. Bueno, me puse a renunciar, a arrepentirme, a confesar cada uno de esos puntos, pidiendo que Dios tratara con ese monstruo que se había metido a mi corazón. Y luego de hacer ese trabajo, comencé a experimentar algunos cambios interesantes. De pronto me volví más atento a las necesidades en la vida de mis hijos, que antes no veía, porque el orgullo hace que te enfoques en ti mismo y no en los demás. Me dio la gracia hasta de pedir perdón a mis hijos cuando había hecho algo indebido. El Señor me dio mayor libertad hasta de compartir mis luchas y debilidades desde el púlpito y no presentarme como un gigante espiritual que no lo era, ¿no? Me dio la gracia de contar a mi esposa cosas que antes no la contaba. Puse todas las cartas sobre la mesa para que ella no pudiera descubrir nada de mí que yo no le hubiera dicho. Y comencé a experimentar una mayor intimidad emocional con mi esposa. Incluso comencé a experimentar una comunión más estrecha con Dios. Y dije, ¿cómo ese monstruo me estaba perjudicando y ni siquiera me di cuenta? Claro, el orgullo, cuando se mete en la vida de uno, esa persona no se da cuenta. Los demás sí. El orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos uno mismo, ¿no? Pero esa experiencia me hizo entender cuán fácilmente caemos en eso, y me llevó a orar con más frecuencia que Dios me diera la gracia de pisar ese monstruo cada vez que levanta su cabeza en nuestra vida. El Señor Jesús nos da un ejemplo extraordinario de humildad. Hermanos, Dios nos ha de proveer muchas oportunidades para aprender humildad. Cuando vienen pruebas, mayormente son buenas oportunidades para aprender humildad. Cuando alguien le ofende, buena oportunidad para aprender humildad. Cuando sufrimos un fracaso, buena oportunidad para aprender humildad. Cuando nos toca pedir perdón, otra oportunidad para aprender humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias por tu palabra y gracias por la palabra viva, el Señor Jesús, por su maravillosa vida, por su asombrosa humildad.
Señor, confesamos que somos tan llenos de orgullo y necesitamos, Señor, que tú trates con nuestra vida. Llévanos, Señor, a ser como Jesús. Obra por tu Espíritu en nuestra vida para que lleguemos a ser más como Él. Prospera esta palabra en cada corazón, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.